La Escalera de Caracol y haya llegado hasta nosotros con una especial calidad, yo diría también, fue preciso que hubo un momento sin gobierno en la productora RKO antes de que llegara Howard Hughes. Y entonces se hizo a los mandos de la RKO durante un periodo de unos 18 o 20 meses, casi un par de años, un escritor y luego productor como Dore Schary, que era un hombre que tenía una gran preocupación por la cultura. Entonces, siguiendo el patrón establecido por Val Lewton, que es uno de los grandes maestros del cine de terror, pues ni más ni menos que decidió hacer una adaptación de una novela, pretendidamente para asustar a la gente, pero que él quiso imprimirle el sello de la mayor calidad a esa historia gótica. Pero ya veremos luego, porque quizá en el coloquio veamos que ni es de tan misterio, ni es tan gótica, es de terror, pero quizá no es tan de terror. En cualquier caso, se unieron unas personas fenomenales, utilizaron los decorados que había utilizado previamente Orson Welles en los Amberson. Es la misma gente que hizo La Mujer Pantera. Estaba el fotógrafo Musuraka, que es uno de los hombres claves en el devenir de una fotografía más moderna como la entendemos hoy, buscando fuentes de luz natural. Estaba naturalmente Agosino en los decorados, que son fantásticos, y sobre todo el músico Roy Webb, que creo que hizo una melodía de las que no se olvidan nunca, sobre todo cuando estás viendo la película. La Escalera de Caracol tiene un magnífico reparto, luego lo van a ver ustedes. Debutaba prácticamente Dorothy McGuire. La película la iba a haber hecho Ingrid Bergman. Evidentemente estaba muy bien elegida Ingrid Bergman para hacer este tipo de personajes, pero por problemas naturalmente de financiación hubo que recurrir a Dorothy McGuire, que acababa de hacer una primera película, Lazos Humanos, con Elia Kazan, y a todos les gustó mucho. Y sobre todo y fundamentalmente se la encargaron un hombre como Robert Siodmak, que era vieja guardia del expresionismo alemán. Había intervenido en una película, y había codirigido esa película que se llamaba Hombres de Domingo, junto con Edward Ulmer. El ayudante de dirección era Fred Zinnemann, el guionista Billy Wilder, en fin, un ramillete fantástico de directores alemanes. Fue a Estados Unidos, demostró un oficio, una sobriedad y poco después una inteligencia mucho mayor. Bueno, y Forajidos, El temible burlón, creo que son pruebas de su talento. Ver En qué grande es el cine una película, entre comillas, de terror, no es nada sorprendente, porque creo que van a descubrir ustedes algo que va más allá de una panorámica o de un traveling deslizándose entre un decorado. Creo que hay todo un estudio de comportamientos humanos estupendos. Pero bueno, para hablarnos precisamente de todo esto y de La Escalera de Caracol, está hoy con nosotros otra vez Andrés Amorós. Muy buenas noches, Andrés. Bueno. Ya estuviste con nosotros con Jenny. Sí. Y bueno, pues háblanos un poco de La Escalera de Caracol. Con los mismos, incluso, y con Ethel Barrymore. Eso es, incluso del ojo, que fue una seña de identidad. ¿Te acuerdas cuando la veíamos de chavales, el ojo? Claro. Aquel? Bueno, yo creo que lo que hemos de tener muchísimo cuidado es de no destriparle al público lo que va a ver. O sea, ahora no decir casi nada, porque es una novela y una película de enigma, de misterio. Ya se discutirá si es policíaca, negra, gótica. Has apuntado una cosa que yo creo que es clarísima, es psicológica. Aquí el misterio es psicológico. Hombre, yo lo que subrayaría, para que se fijen simplemente como pistas a los espectadores, es la puesta en escena cuidadísima, verdaderamente admirable, y ahí está, por supuesto, la fotografía, la luz, los efectos de luz. A mí me recuerda absolutamente un pintor francés barroco, Georges Latour. Hay efectos con una vela, que es el único foco, hay contraluces, influencia del tenebrismo, del expresionismo alemán, de la cámara psicológica, ya lo comentaremos un poquito más, pero que se fijen también en los sonidos, en la riqueza de personajes secundarios, en los escenarios simbólicos, en las miradas, en los objetos que aparecen. No estoy diciendo nada porque no quiero decir nada, digámoslo así, pero únicamente que a través de una película, de una historia de misterio, se asoma a grandes temas simbólicos. Por ejemplo, el fondo oscuro que hay en cualquiera de nosotros. Por ejemplo, quién es normal y quién no es. Las falsas apariencias, el odio entre hermanos y sobre todo una cosa que es el título, luego lo comentaremos, claro, que todos tenemos dentro de nosotros una escalera de caracol y hemos de bajar a ella para poder salir a la realidad y vivir con una cierta felicidad. Muy bien, Andrés, estupendo, de verdad. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú la viste de chaval esta película? Sí. ¿Pasaste miedo? Sí, porque además, efectivamente, yo creo que es una película más que de terror, de miedo. Porque en el fondo no sé yo hasta qué punto llega a la categoría de terror,
Pero yo, por decir algo antes de ver la película, que es lo importante, a mí lo que me apasiona más de esta película es cómo todos esos efectos se consiguen en una atmósfera. Realmente lo que es impresionante de la película es el clima que tiene, la atmósfera, que evidentemente es una atmósfera creada por elementos visuales y elementos sonoros, pero esa atmósfera, más que la narración de la historia, es lo que lleva al espectador a tener ese miedo y a estar en ese momento, en ese estado angustioso, la atmósfera, el clima que tiene la película. Muy bien. Juan Tebas, buenas noches. Estás aquí y está también tu gran amiga y admirada Ethel Barrymore. Mi querida Ethel está y aquí. estamos aquí los mismos que presentamos Jenny, que no tenía nada que ver, pero sí estaba dentro del mundo de la fantasía. Hablarnos algo de esta pantalla diabólica que es... Claro, lo que ocurre es que, escalera. como muy bien ha dicho Andrés, yo esta película cuando la vi de niño me impresionó y se me quedaron grabadas una serie de detalles, de imágenes y cosas que por supuesto no se pueden contar ahora antes de ver la película. Porque si yo contara, me impresionó aquello, claro, lo otro, la hemos jorobado. O sea que de eso me voy a callar. Desde luego lo que sí es evidente, pero también se ha dicho, es que luego, recapacitando el por qué me había impresionado, más que por el argumento y más que por la trama de esta película, es que había una mirada de un director con una puesta en escena, como ha dicho Andrés, que creaba, como ha dicho Antonio, por eso digo que está todo casi dicho, una atmósfera que era muy impactante para un niño pequeño y sigue siendo impactante para un niño mayor, como somos los que estamos aquí. Pero me voy a ir por la tangente y lo que voy a contar antes de que veamos la película es que esta película además cuenta con algunos actores, aparte de Ethel Barrymore, que a mí me encantan, que son Ethel Barrymore, por supuesto, Dorothy Maguire, que es una actriz que adoro totalmente, Elsa Lanchester, la mujer de Charles Laughton, que me parece un personaje extraordinario en todas las interpretaciones que ha hecho. Y curiosamente quiero contar a los espectadores una cosa que seguramente no es conocida, que es que de alguna manera disfrazado en esta película está Charles Laughton, el marido de Elsa Lanchester, que es el perro. O sea, hay un perro en la película. No, esto es verdad, no me lo estoy inventando yo. No, el perro ese al que trata, y con esto no descubro ninguna trama policíaca, Elsa Lanchester, casi como un marido regañando o casi como un hijo, se llama Carlton, que era Charlton. Y esta broma era totalmente premeditada, porque además Charles Laughton era muy amigo de Siodmak y fue una de las 2 o 3 personas que más le ayudó en su carrera cinematográfica en Hollywood. O sea que está Charles Laughton, aparte que si se fijan los espectadores pueden verlo muchísimo que se parecen, el perro de Charles Laughton. Bueno, yo quisiera decir una cosa, sí, que esto no es una obra maestra del cine, no es que a veces pones algo que es el colmo de todos los colmos del cine, no. Pero yo creo que es una película que lo van a pasar ustedes muy bien, que se sigue con un enorme interés y además que se asoma a misterios de la psicología humana, entonces ¿qué más se puede desear, no? Que te diviertas, claro, y te asomes al misterio, pues eso es magnífico. Y bueno, pues entonces es cine, y yo creo que hay muchos tipos de cine, y uno de los tipos de cine que se han venido haciendo en muchos años, pues pertenecen a este género, así que vámonos todos con una luz oblicua, con un mundo de sombras magistralmente dibujado, con una puesta en escena elegante y de una gran majestuosidad, a una casa encantada. Nos vemos dentro de una hora y media, hora 40 minutos. Es el año en que muere en París Largo Caballero, que había sido secretario de UGT y del Partido Socialista Español, presidente. Tras un referéndum en Italia adopta la forma republicana de gobierno. Muere Gertrude Stein, la novelista americana que acuñó el famoso término de generación perdida. Tiene un gran éxito editorial en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos, Rebelión en la Granja, una obra de sátira de sociedades totalitarias que luego sería llevada al cine en una película de dibujos fantástica también. Digamos que hay guerra civil en Grecia, se celebra el primer Festival de Cannes, que si no recuerdo mal, y esto ya va a memoria, me parece que el premio fue Breve Encuentro, película que hemos puesto en Qué grande es el cine, y el gran acontecimiento, naturalmente, es el veredicto de culpabilidad para 22 jerarcas nazis en el juicio de Nuremberg. 9 condenados a morir en la horca, cadena perpetua cadena perpetua a 10 años para 9 de ellos y 3 son absueltos. También muere quizá el más importante músico español del siglo XX, Falla, autor del Sombrero de 3 picos, de La vida breve, del Amor brujo, etc. Hermann Hesse es el premio Nobel de Literatura este año y digamos que bueno, que es el año en que España queda fuera de la ONU, que acaba de instalarse en Nueva York, en el edificio de Nueva York, y que hay un boicot a España, según dice la prensa española, del año 46, para lo cual se reúnen casi medio millón de personas en la Plaza Oriente. Y bueno, pues esto es el año en que la gente en los cines, el 47, el 48, en los cines de estreno primero y en cines de barriada después, en toda España, veía La escalera de caracol, que fue, si hubiera habido control de taquilla, uno de los mayores éxitos. Justificado, ¿verdad?
porque era una película que podíamos ver todos, los chicos, los padres, se iban racimos, se comentaban en el colegio. ¿Te acuerdas tú cuando no habías visto, por ejemplo, esa película y te iban a contar el final? Eso era muy típico de la escalera de Caracol, te decían, no te voy a contar el final, te voy a decir de quién es el ojo. No la joroben, y eso es lo que Andrés preconizaba en la presentación, de que no se nos ocurriera hacer. Bueno, pues yo creo que sigue siendo muy moderna, es una película rodada admirablemente y precisamente esa modernidad yo creo que nace de la unidad del talento de la media docena de personas. Yo quiero que vamos, sobre lo que ha dicho Andrés, de que no es una obra maestra, evidentemente. No, yo... creí que ibas a decir, ¿qué es una obra maestra? Entonces, vamos a entrar. No vamos a hablar de eso, pero yo pregunto, ¿qué es una obra maestra? Entonces, yo creo que realmente en cine es muy importante que haya una escasa diferencia entre lo que se pretende y lo que se consigue. En todo. Y esto, exacto. Y esta es una película que es ejemplar